que su ángel de la guarda los proteja siempre y los cuide y les dé, Señor, todos los dones que necesitamos. Padre bueno, míralos con amor, bendícelos, derrama tu espíritu sobre ellos. Padre bueno, escucha nuestras plegarias y te lo vemos con todo nuestro corazón en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, derramó su sangre por salvarnos. Amén. Jamás se van a olvidar una radiografía simple de abdomen que lo van a pedir en decúbito y en bipedestación. Pedimos en bipedestación porque queremos ver los niveles hidroaéreos. ¿Qué son los niveles hidroaéreos? Cuando les pido que me los pinten, me pintan cualquier cosa menos el nivel hidroaéreo. Y yo les doy lazo, me saco el zapato y les doy duro. El nivel hidroaéreo es la línea horizontal que me dice que hacia abajo está blanco de agua y hacia arriba está negro de aire. Es la línea horizontal. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, más de 3 niveles hidroaéreos ilioconductivos. Porque nuestro tubo digestivo es un tubo que tiene una puerta de entrada que es la boca y una puerta de salida que es el ano. Y si yo lo altero en cualquiera de sus partes, voy a causar una obstrucción, como cuando nuestra manguerita se dobla, puede ser una hernia encarcerada, puede ser una invaginación, puede ser un módulo, puede ser un tumor, puede ser una bola de parásitos, lo que sea, lo obstruye y el líquido no circula ni se reabsorbe. Clase de fisiología. Y las asas se distienden y me presentan los niveles hidroaéreos. En la ampolla rectal a veces se ve muy poquito, casi ya no hay nada. ¿Por qué es importante este hilo obstructivo? Porque entra a sala de operaciones y porque se tiene que operar obligatoriamente. Pregunta de examen siempre. Niveles hidroaéreos. Si no puedo poner a mi paciente en bipedestación, ¿cómo le tomo? Lateral con rayo horizontal. Decúbito lateral con rayo horizontal. Las causas más comunes de hilo obstructivo son la famosa hernia encarcerada, las bridas que son cicatrices entre un asa y asa por un antecedente quirúrgico previo, y los vólvulos que no son tan frecuentes, las imaginaciones que tampoco son tan frecuentes. Cuando el líquido se llena mucho, se atoró el lavatorio, se atoró la tina, se sigue llenando, va a llegar un momento en que se llena hasta el tope y el paciente empieza a vomitar fecaloideo, el vómito con olor a heces. Y cada vez se llena más y todo el intestino está ya lleno de líquido y solo queda un poquito de aire entre las válvulas, y a eso le llamamos el signo del collar de perlas, burbujas adyacentes unas a otras a la pared. Lo podemos ver en la toma, lo podemos ver en la placa. El signo del collar de perlas también es un signo de obstrucción intestinal, nos quiere decir que ya prácticamente todas las asas se llenaron, y si yo ya veo líquido libre por fuera, yo no tengo duda que ese paciente, si no lo entra a operar, y aún entrando a operar y desobstruyendo, tengo que cortar 2-3 metros de intestino que está necrosado, lo saco al paciente de la operación y se muere porque ya está un paciente, baja todas sus defensas, está el paciente en sepsis y se muere el otro día, solo por no haber hecho un diagnóstico temprano de hilo obstructivo, y porque dice el paciente, el cirujano dice, no, pero todavía está haciendo una deposición de 20 centímetros y entonces no está obstruido y no lo opera, y cuando lo opera que este líquido libre el paciente se muere. Pacientes de 15, 20, 30, 50, 80 años. En cambio el hilio paralítico es un hilio que no se opera, como su nombre lo dice, el intestino no tiene el movimiento suficiente para poder moverse bien y se distiende y se llena de aire y no necesita cirugía. Hilio paralítico, hilio funcional, hilio reflejo, hilio dinámico, como ustedes quieren llevarlo, esa alteración de la actividad motora, no quiere cirugía, problemas metabólicos, inflamatorios, postquirúrgicos, por anestesia. Y yo veo mi placa simple, yo veo que las asas están distendidas, pero esto lo han tomado en bipedestación y no tengo niveles hidroaéreos, o a veces se dice que tiene 1 o 2 niveles hidroaéreos, menos de 3, entonces no es quirúrgico. Hilio biliar, tan sencillo. Les pregunto en el examen, ¿qué es un hilio biliar? ¿Qué hay en el hilio biliar? ¿Qué pasa en el hilio biliar? Se rompe la vesícula y el cálculo pasa al duodeno, se rompe el coledo y el cálculo pasa al duodeno. Hay una fístula y por lo tanto, como se rompe, el aire del intestino entra a la vía
biliar. ¿Y qué veo? Aire en la vía biliar, aerobilia. ¿Qué más veo? Veo el cálculo en el intestino. Como el intestino no fue diseñado para tener cálculo, vamos a tener que los intestinos empiezan a moverse y empiezan a hacer un cuadro de obstrucción. Y a veces lo atora, cuando llega la válvula ileocecal se atora y todo se desciende y se hace una obstrucción. Y se hace un hilo obstructivo por un cálculo que pasa de la vesícula o del colédoco hacia la vía biliar. ¿Y qué veo? El famoso arbolito. Yo veo sobre la silueta hepática un arbolito, el tronquito, la rama derecha, la rama izquierda, aire en la vía biliar. Y veo signos de obstrucción y a veces veo la imagen cálcica del cálculo en el intestino, que se ve mejor con la tomo, nadie lo duda, con la tomografía. Tú miras el hígado y miras el aire en la vía biliar y tú buscas y miras el intestino y ahí está, justo en la válvula ileocecal, tremendo cálculo. Y entonces te produce una obstrucción de las asas y tú ves asas distendidas con paredes gruesas. Y a veces aquí tú ves el arbolito, la ramita del colédoco con aire, la rama derecha con aire, la rama izquierda con aire, aerobilia, cálculo enclavado y a veces no lo ves tan bonito en la placa, pero el átomo sí se ve bonito. Ilio biliar, ilio es intestino, biliar es que hay un cálculo que se pasa en la vía biliar al intestino, es el trastorno que se produce porque se pasa un cálculo de la vía biliar o de la vesícula al intestino y me produce un cuadro aparatoso de obstrucción. El intestino empieza a obstruirse. Vólvulo de sigmoides. ¿Qué ocurre en el vólvulo? Se enreda sobre su eje, el asa se da vuelta sobre su eje, se da vuelta y se enreda, y como se enreda se distiende esta asa. Cuando se distiende esta asa me da el famoso signo del granito de café. Y el sigmoides, que normalmente es una S que está hacia acá en la fosa ilíaca izquierda y que viene hacia acá como una S, la miro que llega y veo un asa que llega hasta la altura del diafragma y me forma un signo, el famoso signo del granito de café. Se torsiona el sigmoide sobre sí mismo y me da una imagen típica del granito de café. Y en la imagen del granito de café es un asa sigmoidea, el otro asa sigmoidea que da la vuelta y la rayita se ve al medio. Se ve más bonito el átomo y por eso le llaman el granito de café, porque tiene una línea en el medio. Cuando las dos asas no se pegan juntitas y dejan un hueco en el medio, le llaman el signo de la llanta. Es igual un vólvulo de sigmoides. Todo el sigmoides está distendido, llega hasta el diafragma, pero queda un hueco en el medio porque las paredecitas no están pegaditas. Signo del granito de café, el signo de la llanta. Neumoperitoneo, se perfora la víscera hueca y tenemos aire libre en la cavidad peritoneal. Neumoperitoneo, heridas por arma de fuego, heridas punzopenetrantes, úlceras perforadas, lo que ustedes quieran, se perfora. Y el aire libre sale y llega a la cavidad abdominal. ¿Y a dónde se ve el aire? Hacia la parte más alta. Tengo que tener a mi paciente 5 a 10 minutos parado para poder ver el aire por debajo del diafragma. Por eso algunos prefieren ver, le llaman la tóraco-abdominal. Tóraco-abdominal, ¿por qué? Porque en la de abdomen simple yo debo ver desde el diafragma hasta la sínfisis púbica. En cambio, en la tóraco-abdominal no hay duda que voy a mirar el diafragma. Y debajo del diafragma el aire, radiolucente aire. Miro el diafragma, que es la línea blanca, y el negro es el aire. Y el aire está entre el diafragma y el hígado. Neumoperitoneo, entre el diafragma y el estómago, entre el diafragma y el colon. Aire, neumo es aire, peritoneo es aire en la cavidad peritoneal. Cuando tenemos aire en el retroneumo, se perfora la segunda porción del duodeno, el aire no se va a ir al peritoneo, porque la segunda porción del duodeno, ¿dónde está? En el retroperitoneo. Y el aire se va a ir al retroperitoneo y se llama retroneuroperitoneo. Otra de las indicaciones de radiografía simple, ¿cuál es? Cuerpo extraño. ¿Cómo es? Se comió el capitán con el anillito que le iba a pedir la mano y pues se lo comió el lugar donde ni siquiera lo sintió ni lo paladeó. Contrastados, radiografía de esófago a doble contraste, radiografía de estómago a doble contraste, tránsito intestinal. El estudio del intestino delgado se llama tránsito intestinal, no se llama radiografía con contraste, se llama tránsito intestinal. La radiografía de colon con enema doble contraste, ponemos a través del enema y pintamos con lo blanco el bario y lo negro el aire.
patología más frecuente que vamos a mirar, que van a ver divertículo de Senker, lo van a ver por contrastado de esófago, lo van a ver por tomografía. ¿Dónde se ubica el divertículo de Senker? En la primera porción del esófago, en el esófago cervical, a nivel de la línea media. Protrusión de la mucosa esofágica a través de una zona débil de la pared posterior del esófago cervical. ¿Sí? Y nosotros miramos que la luz del esófago es esta, y vemos que hay una imagen grandota, imagen por adición, divertículo de Senker. Divertículo, imagen por adición de bordes bien definidos, divertículo, que puede estar en el colon, puede estar en el esófago. Y cuando tiene un poquito los bordes más irregulares, hablamos de víscera. En el estómago es muy frecuente con sus famosos rayitos de sol. En cambio, el pólipo es una imagen por defecto de relleno que puede ser pediculado, puede ser sésil. Y si tiene como un tallito, como un arbolito, es un pólipo pediculado. Y si no tiene tallito, es un pólipo sésil. Las imágenes por sustracción o por resta, bordes irregulares, los pólipos pueden ser de 3 grandes tipos. Ya ustedes han llevado patología, ¿no? No, doctora, todavía no llevaban patología clínica, me dicen siempre, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que el famoso adenoma velloso es un precáncer, es el único pólipo que es precanceroso y lo catalogamos como lesión premaligna y tenemos que es un pólipo como los bordes como una coliflor y hablamos de que es, generalmente hablamos del adenoma velloso. En cambio, nosotros podemos tener la imagen por defecto de relleno de bordes irregulares. Mientras más irregular es el borde, más posibilidad de que sea una neoplasia. Y miren la diferencia entre ver el relleno completo y ver a doble contraste. Y tú miras una masa que está ocupando la luz y por eso es que no deja que pinte. Por eso hablamos de imágenes por defecto de relleno. Cuando ocupa una sola pared en forma de semiluna. Toda imagen por defecto de relleno en forma de semiluna es neoplasia hasta demostrar lo contrario. Toda imagen por defecto de relleno en manzana mordida es neoplasia maligna hasta demostrar lo contrario. Esté en cualquiera de las estructuras que esté en el colon, en el intestino delgado, esté en el esófago. Siempre hablamos de que se ve más bonito en el colon, nadie lo duda, y se ve más bonito en el doble contraste que en el relleno completo. Ves una imagen por defecto de relleno, y tú lo ves que pasa como un hilito nada más. Todo este es el tumor que ha crecido, todo este es el tumor que ha crecido, lo deja rellenar. Y acá lo ves más bonito en el doble contraste, el tumor ocupa toda esta zona y solo deja pasar una zona lineal. Cáncer de colon, manzana mordida. Patología hepática, el examen de lesión para ver hígado, ¿cuál es? Ecografía. El examen de lesión para ver vesícula, ¿cuál es? Ecografía. Para ver riñón, ¿cuál es? Ecografía. Para ver vejiga, ecografía. El examen de primera línea para ver órganos sólidos siempre va a ser ecografía. No lo dudes. El examen de lesión para ver pancreatitis, ahí sí va a ser tomo. El de primera línea, ahí sí es tomo para ver páncreas. La patología más frecuente en hígado que vamos a encontrar es hígado graso. El hígado se llena de grasa y va a ser un hígado más grande, aumenta de tamaño. Vamos a ver que en la ecografía se ve brillante. En ecografía el blanco hablamos de hiperecogénico. No se olviden los lenguajes. Me da mucha pena. Hemos llevado en la primera unidad ecografía. Si estoy hablando de hiperecogénico, ¿qué estoy usando? ¿Qué examen estoy viendo? ¿De qué estoy hablando? De ecografía. Si hablo de hiperintenso, ¿qué examen estamos hablando? Resonancia magnética. Si hablo de hipodenso, ¿qué estoy hablando? Tomografía. Si hablo radiolucente, radiopaco, calcio. Así, por favor, estamos terminando y todavía no saben cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo. No saben a dónde está el infarto, si en el derecho o en el izquierdo. Yo les cuento que les pego. Y ya saben que los que han trabajado conmigo les doy lado. Y doble, uno de cada lado, los conferencias están los casos. Cuando me lo mal, me sacan salvaje y les doy. Ya, porque no puede ser que estén terminando y no sepan cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo. El muñequito de Da Vinci, ¿cómo los mira a ustedes? De frente, siempre lo van a mirar de frente, siempre ustedes van a mirar la derecha y van a mirar la izquierda, siempre. A la derecha siempre van a ver
vaso, aun cuando el paciente esté boca abajo. El tomógrafo lo pone siempre y lo presenta aquí. Y lo van a ver así en la China, en Inglaterra, en donde ustedes vayan. El muñequito de Da Vinci los mira a ustedes. ¿Qué vemos en la ecografía entonces? En imagen, el hígado de aspecto hiperdenso. Es tan blanco el hígado que contrasta que sea un riñón bien negro, que no es lo usual. Si lo miramos en la tomo, lo vemos también bien negro, hipodenso. Hiperecogénico, hipodenso, con densidades menores a 40, ponemos el ROI, el redondito y sale 28, 30, 32, entonces ese hígado está mal, porque el hígado normal es 70, 80. Y contrasta mucho con los vasos que llenan el contraste a nivel de los vasos portales. Ustedes miran esta tomografía y así, eso es una esteatosis, un hígado graso. Ustedes miran la imagen y de ecografía y eso es un hígado graso, no hay duda, doctores, lo vean donde lo vean. La otra patología más frecuente que van a ver en cualquiera de los lugares es quiste. ¿Con qué veo mejor los líquidos? Con ecografía. Le gana incluso la tomografía por las lesiones pequeñitas, doctores. Ecografía me ve excelentemente los líquidos. ¿Qué es el quiste? El quiste es un espacio líquido que tiene un epitelio muy delgadito, que con las justas sí se ve. Si estoy hablando de ecografía, imagen anecoica, sin ecos, el agua se lleva la piedrita y las onditas se van tanto que se siguen yendo y no regresan. Igualito, el líquido hace eso, no me regresa la onda de sonido y se va, y por lo tanto siempre lo voy a ver negro. Y como se pasa el sonido, por detrás voy a tener siempre una sombra blanca, que se llama el refuerzo acústico. Entonces, esto es un quiste hepático, en el segmento 7, 6, 5, en los segmentos que ustedes digan. Entonces, paredes delgadas, siempre finas, pueden tener tabiques, pueden tener borde globular, puede ser 1, puede ser 5, puede ser 10. Y en la tomo, ¿cómo lo vemos? Como una imagen hipodensa. Imagen hipodensa, densidad líquido. El agua es 0, pero en el cuerpo no tenemos agua pura, tenemos líquidos. Si es en el hígado, ese líquido debe ser vía biliar. Si es en el riñón, ese líquido debe ser orina. Si es en la mama, debe ser del contenido de la leche. Si es en el cerebro, ese líquido es cefalorraquídeo. El líquido de lo que está en el órgano en el que está. Y siempre vamos a ver hipodenso. Absceso hepático ya no es negrito, ya es más como que tiene ecos dentro, como que los bordes ya no son tan bonitos, como que yo lo miro y tiene ecos de esos. ¿Qué más tiene mi paciente? Mi paciente tiene fiebre en picos bien grandes, 39 a 40 de fiebre, hace picos, qué sé yo, muy marcados, el timosomograma está infeccioso, con desviación izquierda, tiene dolor, etc. Cuadro clínico, no se olvide que nosotros miramos las imágenes, pero las imágenes hablan por sí solas, pero hablan cuando lo unimos con el cuadro clínico, por favor, grábelo siempre. Entonces en el eco vemos imágenes hipo o anecogénicas con ecos densos y vemos con tabiques con detritus. En la tomografía, ¿cómo lo vemos? Le llaman como el racimo de uvas, una zona más negra y zonas satélites le llaman, zonas satélites, entonces es hipodenso, pero este hipodenso no está negrito como el de acá, es un hipodenso y las densidades van de 0 a 45. ¿Qué otro detalle? Que cuando yo le pongo el contraste, las zonas periféricas son las zonas inflamatorias y lo captan en anillo, realzan en anillo. Quiste hidatídico es frecuente, mientras más se van al norte, más frecuente es en Piura, es el pan de cada día encontrar quiste hidatídico en todos lados, en el hígado, en el pulmón, en el cerebro, en todos lados hay quiste hidatídico. ¿Y cómo lo vamos a ver el quiste hidatídico? Como en diferentes formas, dependiendo del tipo. El tipo que encontramos. Nosotros vemos un quiste con una pared blanca gruesa en el hígado, eso ya no es un quiste simple. El quiste simple no tiene pared gruesa, el quiste simple tiene pared delgada. Si yo veo un quiste en el hígado con pared gruesa toda blanca, entonces yo le pido un Western blot para hidatidosis, porque tengo que confirmar que es un quiste hidatídico. A veces lo veo como que ya las membranas se van desprendiendo dentro y vemos que dentro tiene membranas. O a veces vemos un quiste con un montón de quistecitos hijos. O a veces vemos que ya el cuerpo envió todos sus soldaditos y ya lo va matando. Y ya vemos aspectos heterogéneos y luego ya se calcifica. Quiste hidatídico. Entonces nosotros podemos
podemos ver en la eco que tiene las paredes gruesas, inmediatamente le decimos quiste con paredes gruesas, descartar etiología parasitaria. Se sugiere correlación con laboratorio, Western blot para queratidosis. Entonces, en cambio, cuando vemos que el quiste tiene vesículas hijas, ¿qué es? Quiste hidatídico, tanto por eco como por tomo, y un quiste con un montón de quistecitos dentro, quiste hidatídico. Cirrosis hepática, antiguamente decía, y hasta ahora se dice, ¿no? Decimos así, hígado graso, esteatosis y cirrosis. Algunos la esteatosis lo ponen en uno solo y el hígado graso lo ponen como la fase inicial. Puede pasar 5, 10, 20 años, como que puede pasar toda una vida, puede pasar 2, 3 años y pasa del uno al otro. ¿Qué vamos a encontrar cuando ya el cuadro ya está florido, cuando ya está la cirrosis muy avanzada? Porque cuando recién empieza con hígado grande, luego se hace un hígado mediano y luego se hace un hígado pequeño. El pequeño, pues no hay duda que lo diagnosticamos. El problema es cuando aparece un hígado normal. El paciente entra a sala de operaciones por una vesícula y lo miran y le hacen una biopsia y el hígado ya está cirrótico. Entonces el más difícil es cuando está el hígado del tamaño normal. Cuando el hígado ya está pequeñito, el hígado de 120, 140, mide pues 90, mide 80, 70, se hace chiquitito como una pasita, se arruga porque la cirrosis es la fibrosis, ¿cierto? Un hígado pequeño, los bordes siempre son nodulares. ¿Qué más tenemos? Que el lóbulo izquierdo se aumenta, el caudado aumenta. Se dice que el límite, la altura del caudado normalmente es 15 milímetros. El caudado, como es independiente, es el único que trabaja, crece y se hace hasta de 35. Por encima de 35, para nosotros ya es un signo de alarma. Y nosotros buscamos y sabemos los otros signos, vemos que es cirrosis. ¿Qué más? Vemos un hígado de bordes lobulados, brillante, y a veces vemos nodulitos dentro, que son los famosos nódulos de regeneración, porque nuestro hígado es un órgano tan noble que como todo eso ya no está funcionando, está todo fibroso, empiezan las células madre a diferenciarse y empiezan a aparecer pedacitos de hígado buenos, a regenerar el hígado. Por eso se habla de nódulos de regeneración. Pueden ser iso o hipocogénicos. Cuando ya tenemos asitis, nosotros no dudamos que este hígado está rodeado de líquido. Esta es una ecografía, todo lo negro es líquido, asitis abundante. ¿Qué más vemos? El vaso grande, el hígado está chiquito, 90 milímetros, el vaso mide 150, está enormemente grande. Entonces no hay duda, eso de ahí es una cirrosis hepática. Y la otra es que la vesícula se pone con pared gruesa de una manera reactiva. Esto es por eco, miramos hígado hiperecogénico, bordes lobulados, con incremento de la ecogenicidad con líquido libre, cirrosis hepática. Miramos el átomo, también vemos los bordes nodulares, también el incremento de la densidad. Y también podemos ver el líquido libre. Patología más frecuente de vesícula, ¿cuál es? Litiasis vesicular. El 40% de las mujeres padecen de litiasis vesicular. Litiasis vesicular, el prefijo vesícula es cole, litiasis en la vesícula. ¿Qué vamos a encontrar? Cálculos dentro de la vesícula. Si yo la miro en la ecografía, la vesícula ya hacemos, ¿cuánto medía? De 5 a 7, diámetro transverso 30 milímetros, y vemos paredes delgadas 3 milímetros o menos, y entonces hacemos la ecografía y vemos que la pared está delgada, y miramos imágenes hiperecogénicas. El calcio de la eco se ve hiperecogénico con sombra acústica. Entonces miramos hiperecogénico con sombra acústica. 1, 2, 3, 4. ¿Qué otro detalle? Es que se mueve. Yo lo volteo al paciente y se voltea al otro lado. Mira, se mueve siempre. Igual en la tomografía. Yo tengo una pared delgadita, yo tengo una imagen hiperdensa cálcica y a veces tienen el centro hipodenso, porque la mayor parte de cálculos en la vía biliar son centro de colesterol. El 80-85% centro de colesterol. Y en cambio en la vía urinaria es al revés, el 80-85% son de calcio, sea oxalatos o lo que sea. En cambio, cuando se inflama, ¿por qué se inflama la vesícula? Porque uno come grasa y su función de la vesícula es almacenar la bilis. Cuando comemos grasa se contrae la vesícula y el cálculo pues se quiere salir por el cístico. Y como tenemos un cálculo grande y chiquito y sale por el cístico, pues le da los cólicos, ¿no? Y entonces, ¿qué hace?
El cálculo se enclava en el cístico, se enclava en el cuello y ya no circula bien la bilis. Y ojo que como el retorno venoso ya no es bueno, las paredes de la vesícula se edematizan. Y miren las paredes de la vesícula ya no miden 3 milímetros. Las paredes de la vesícula se hace el famoso signo del sándwich, una pared blanca, una pared negra, una pared blanca, hice 7, 8, 10 milímetros. Y vemos que alrededor hay líquido perivesicular. Miramos y esto es una colecistitis aguda. Y se hace como una palta, se siente 8, 10, 12, 13, 14 y se hace como una palta. Ustedes tocan y se siente la bola de ahí de la vesícula distendida. Entonces el cálculo inflama, se obstruye, inflama la vesícula, las paredes con edema, líquido perivesicular. Tanto por eco como por tomo. Yo miro mi pared está gruesa. La pared normal es delgadita, tan delgadita que ni se ve. Y yo veo mi pared gruesa, entonces una colecistitis aguda y la vesícula distendida. Y ahí está el cálculo, imagen hiperdensa calcio. En cambio, en la crónica, la vesícula ya se ve pequeñita. Ya la vesícula tanto se inflamó, y comes el pato, el queso, la mantequilla, la navidad, el pavo, el chancho, el chocolate. Y total, que ya llevas 1 año, 2 años, se agranda, ya llega el momento en que todo este proceso inflamatorio hace que se haga fibrosis y la vesícula se desinflama, pero se quedan las paredes duras, rígidas, gruesas, y tengo una vesícula de paredes gruesas que ya no se distiende, que tiene ahí 1 cálculo, 2 cálculos, 3, todo un montón de cálculos, y ustedes ven siempre podenso de colesterol, cálculos y la pared gruesa, colecistitis crónica, vesículas pequeñas de 40 a 50 milímetros, paredes más de 3 y dentro tenemos litiasis. También se puede reagudizar y cuando se reagudiza se edematiza la pared y se ve líquido, el líquido perivesicular. Hemos visto aerobilia, ¿en qué vimos? En el hilio biliar. Cuando hablamos de vías biliares, normalmente la vía biliar intrahepática no se ve. A nivel del hígado, yo miro mi vía biliar es tan delgada que no la vemos. Tenemos la tríada portal, ¿cierto? La porta, la vía biliar y ¿qué más? Y la arteria hepática, ¿cierto? La vía biliar intrahepática no se ve. Cuando yo hago mi ecografía y yo veo 2 tubitos, es que está dilatada la vía biliar. Y los tubitos son como las ramas, dice, o los troncos de la vid. ¿Han visto alguna vez una planta de uva? Una planta de vid tiene como unos nudos y se hace media chueca y viene otro nudo y se hace para el otro lado, igualito se ve. Algunos le dicen así, como la planta de la vid, viene sonitas más gorditas, medio chico, se curva y otra vez se engrosa, así es. Normalmente el colédoco normal, ¿cuánto mide? Pregunta de examen, ¿cuánto mide el colédoco normal? En un paciente que no se opera de vesícula, ¿cuánto mide, doctor? ¿Cuánto mide? 7 milímetros. En un paciente que ya le han operado de vesícula, ¿cuánto mide? 10 milímetros. Eso tienen que saberlo porque le va a llegar el paciente con el cólico que se operó de vesícula hace 5 años y le llega, me duele igualito que antes que me operen. Le dice colédoco de 12 milímetros, 15 milímetros, está ya dilatado. Ustedes tienen que saberlo. Igual si le pide cálculo en la vesícula con paredes gruesas, con edema, con cistitis, y le dicen colédoco de 10, ese colédoco está dilatado y tienen que obligatoriamente descartar que no haya litiasis en el colédoco. En la litiasis en el colédoco nosotros la podemos ver en 65% de ecografías, entonces el examen no es tan, me dice que hay dilatación de vías biliares, pero para lograr ver el cálculo de 100 pacientes solo en 65 lo veo. En cambio, en la tomografía lo veo hasta en el 95 y en la resonancia en el 99%. Generalmente se hace un círculo vicioso. La vía biliar de la vesícula distendida con edema, el colédoco dilatado me obstruye y como están juntitos, desembocan el conducto pancreático y el colédoco juntos, entonces se hace una pancreatitis.
y no le puedo operar porque tiene pancreatitis, y la pancreatitis no se va a resolver porque está el cálculo enclavado en el coleoco y no me deja mejorar la colecitis y no va a salir el cálculo solito. Entonces eso es un grave problema. ¿Qué tenemos que ver en pancreatitis? Lo más difícil es la primera, el Baltasar A, páncreas edematoso, el B tiene edema, el A normal, el B edema, el C necrosis 30%, el D necrosis más del 50% y el E necrosis más de 3 colecciones. Cuando vemos líquido pancreático, líquido peripancreático, el examen de elección para ver pancreatitis es la tomografía. Entonces miramos nuestro páncreas. ¿Podemos tener páncreas normal en la toma y tener pancreatitis? Sí. El páncreas yo lo puedo ver normal y sus amilasas están en 1000. Y está con pancreatitis. Ojo, por eso es que no se olviden que siempre manda el cuadro clínico. Y yo puedo tener un páncreas normal y mi paciente está con pancreatitis ya. Y todavía lo veo que todavía no se hace líquido peripancreático. Pero cuando ya veo líquido peripancreático, la grasa también se empieza a ser blanca y hay líquido en el morso, hay líquido en los paritocólicos y hay líquido abajo, pues entonces ya hablamos de un Baltasar. El examen de elección para vía urinaria, ¿cuál es? Ecografía. Pero ojo, la ecografía me ve los riñones y me ve la vejiga y la próstata. Me ve los riñones y me ve la vejiga, el útero y los ovarios. Pero no ve los uréteres, excepto cuando están dilatados en la región proximal o cerca de la vejiga. Nada más, el uréter no lo ve, no se olvide. Entonces el examen de elección de primera línea siempre va a ser la eco. Yo puedo ver en la eco si tiene una masa, tiene un quiste, si tiene hidronefrosis, si tiene cálculos. Igual si tiene insuficiencia renal, etc. Igual yo puedo ver el útero, un corte transversal, veo la vejiga como un cuadrado y el corte longitudinal como un triángulo. Y puedo ver a través de la vejiga llena la próstata. La radiografía simple nos ayuda mucho en la vía urinaria. Yo tengo mi radiografía simple y yo veo esa imagen, ¿qué densidad? Radiopaco, calcio. ¿Qué significa eso que estoy viendo en esa placa? ¿Qué estamos viendo, doctora? Un cálculo. ¿Cómo se llama ese cálculo, doctora? Coraliforme. Radiopacidad, densidad cálcica. ¿Qué dibuja? ¿Quién dibuja? ¿Los cálices y a la pelvis? Entonces nosotros tomamos la placa simple, ojo, pero hemos dicho que el detalle de esta placa simple, ¿cuál era el problema de la placa simple para la vía urinaria? Preparación, que tenemos que darle preparación. Entonces el paciente viene con todo el dolor, con toda la hematura y dale pues ese polvito que lo disuelves en el agua y le das con una jarra, 2 jarras, pues encima de que está con el dolor le vas a dar diarrea, pues no, tú tienes que postergar. Por eso primero de primera línea es la eco. La eco te dice si hay cálculo, si hay hidronefrosis y si no hay, pues la siguiente ya le das algo para el dolor, lo calmas 2-3 días y luego al cuarto día le haces su radiografía con su preparación. La radiografía, ojo, ¿qué cálculos no me ve? Ácido úrico. Los de ácido úrico y los de... ¿Y los de? ¿Y los de? Cistina, ¿no? Entonces eso también tenemos que saberlo. Luego el examen, antiguamente hacíamos esto, la urografía excretora, para ustedes ya es historia. Inyectamos en la vena 40-50 mililitros de yodo, 1 mililitro por cada kilo de peso, 1 miligramo de yodo que equivale a 1 mililitro en este caso por cada. Y nosotros inyectamos en la vena y se excreta por vía urinaria, por vía renal, y nosotros vemos como ya el riñón, la nefrona está eliminando los cálices que se ven como unas copitas, y luego la pelvis que se ve como un triángulo oblicuo hacia abajo y hacia dentro. Y luego vemos los uréteres y vemos la vejiga. Y ojo, tomamos a los 5 minutos, a los 15, a los 30, a los 45. Cuando está la vejiga llena, veíamos todo y ya terminaba el examen. Y nos permitía ver diversas patologías. ¿Qué otro examen se usaba mucho? La pilografía ascendente. Si yo veo que un riñón funciona y el otro no funciona, ¿cómo se llama? Cuando un riñón funciona y el otro no, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama, doctor? Cuando un riñón funciona y el otro no. ¿Cómo le llamamos? No estoy
desorden, hoy día no me bañé. ¿No? ¿Cómo se llama, doctor? Fuerte, que lo escuchen el resto. Fuerte, fuerte. ¿Cómo se llama? Fuerte, pues hable. Si no, no lo escucha el resto. ¿Cómo se llama? Ya lo escuché ya. Fuerte, doctor, ¿cómo se llama? No sé, egoístita, y dígalo fuerte para que todos sus compañeros ¿Cómo se llamaba? Exclusión funcional. Quiere decir que el riñón no funciona, exclusión funcional, ¿cierto? Cuando ese riñón excluido que no funciona, yo quería saber por qué no funciona, pero no puedo inyectarle a la vena porque no funciona, no me elimina el contraste. Entonces, ¿qué hacíamos? Entrábamos por la vejiga, el urólogo entra a través de la vejiga con una cistoscopía y pone un catéter, y el catéter lo pone hasta el uréter proximal, y a través de ese catéter pintamos la pelvis, y eso se llama pelvis, pielografía, graficar la pelvis, pero de manera ascendente, de abajo hacia arriba, o todo lo que es antifisiológico le llamamos retrógrado. Entonces se usa mucho la pielografía retrógrada ascendente. Por citoscopía, entonces ponemos el catéter y luego vamos pintando y vamos mirando que tiene una hidronefrosis con una acodadura en el uréter proximal. La otra que se hacía en la percutánea, atravesaba la piel, atravesaba el riñón, atravesaba toda la hidronefrosis y pintabas y veías que toda la pelvis estaba dilatada y qué sé yo, hasta el uréter dilatado. Examen de vejiga, ¿cómo se llama? El prefijo de vejiga es cisto. Cistografía, puede ser de dos formas. Anterógrada, cuando inyecto el contraste a la vena y lleno la vejiga. Y cuando está bien llena ya le tomo la frontal, oblicuo derecho, oblicuo izquierda, la miccional y la condicional. O puedo hacer retrógrada con una sonda Foley, pongo una sonda Foley, inflo mi globito y empiezo a llenar contraste. Señor, ya tiene ganas de orinar. Cuando tiene ganas de orinar me avisa. A la hora que tiene ganas de orinar le quitan la sonda, toma frontal, las oblicuas, la miccional y luego la condicional. Para ver que hasta ahora se sigue usando, doctores, para ver reflujo nos ayuda mucho. Para ver especialmente todos los pacientes que van a ser trasplantados obligatoriamente, hematuria, enfermedades de próstata, etc. La uretrografía, igual, uretro puede ser solo uretrografía o uretrocisto. Ponemos la sondita en la uretra distal y nosotros pintamos toda la uretra mediana, la vulvar, la prostática y pintamos toda la uretra. Y ojo, lo hacemos retrógrada de afuera hacia arriba y anterógrada. Una vez que llena la vejiga, le quito la sonda y le digo, ya señor, miccione, orine, y ahí miccionando le tomamos y hacemos las dos fases. Hasta ahora se sigue usando esto, sí, doctores. ¿Cuál es el detalle? Que ahora todo, la urografía, la pielo, la percutánea han sido reemplazados ¿por quién? Por el urotén. Ahora todo es urotén porque la imagen pues es bellísima, no hay duda. Y le pones el contraste en la vena y le haces la tomografía y reconstruís y tienes una imagen súper bella. Entonces, ojo, en la tomografía del tracto urinario que nos ayuda mucho, masa renales, pararenales. Diferencia como en la tomo yo puedo medir densidad de lesiones sólidas de líquida, PDLSA de tumores, traumatismos renales, para ver suprarrenales. Y tú haces tu corte axial en las tres fases, en la fase arterial, en la fase venosa, en la fase tardía, y tú vas a ver pues que tu riñón tiene el derecho, tiene un doble sistema con un doble uréter y tú lo ves maravillosamente bien. Y tú ves el reconstructivo componente, pues es una maravilla. También hacemos la UroRM. ¿A quién le hacemos UroRM? Al paciente alérgico al contraste iodado, a la paciente gestante, a los niños, a los que no queremos ponerle mucha radiación, a los adolescentes, a las embarazadas. Y también hacemos igual el reconstructivo y también tenemos las imágenes en 3D. Y ojo que ahora también ya le pusieron color a la resonancia y también se ve color bien bonito. El medicina nuclear es uno de los exámenes que los nefrólogos adoran, porque es el menos cruento, porque no usa contraste, porque usa un material radioactivo
y porque se ve de una manera bella, especialmente los trasplantados, para no irradiarlos, para no ponerles contrastes. Primero hace la ecografía y luego hace la resonancia, y la medicina nuclear, la gammagrafía. Y ojo, lo bonito es que si yo puedo hacer solo para ver riñón, yo mido y me mide mi función. El riñón derecho trabaja el 48% y el izquierdo el 52%. ¿Sí? Me mide porcentaje, me dice cómo está trabajando. Y ojo que yo puedo hacerlo en dos fases. La fase que solo mira el riñón y la fase para ver todo, el riñón, los uretes y la vejiga. Entonces, uropatías obstructivas, hipertensiones, trasplantes, es una maravilla. La misma gracia, la patología que vemos, hemos dicho que anomalías congénitas, litiasis, etc. Agenesia renal, para poder hablar de agenesia tenemos que hacer tomografía y tenemos que pintar también los vasos. Y nosotros miramos que ahí está la arteria renal del lado izquierdo y no el riñón. Y recién hablamos de agenesia. Y ojo, que actualmente la agenesia renal se diagnostica intraútero. Y la paciente que le hace la ecografía al bebé y encuentra solo un riñón, le hacen la resonancia magnética al bebé y diagnostican intraútero. De tal modo que ahora, para hablar de agenesia renal, tú tienes que hacerle la resonancia. Ectopia fuera de su sitio, ¿cierto? Si es ipsilateral en el mismo lado, si es ectopia renal cruzada, si el riñón se va hacia el otro lado. Los dos riñones están en un solo lado. Y yo lo puedo ver tanto por la eco, por la toma, por la resonancia. Entonces miramos la vejiga en la ecografía y el riñón está aquí. Ojo, que Dios nos hizo perfectos. El riñón lo puso detrásito, rodeado de una jaulita que son las costillas y los músculos. Y en cambio, si tú tienes tu riñón en la fosa ilíaca, pues está jugando partidito y le tiran el pelotazo y pues le fracturaron el riñón. Y es un riesgo muy grande, por eso es que es importante saber las ectopias, ¿sí? Tú te caes y pues es bien difícil, tu riñón, todavía tu músculo te duele y no se fracturó el riñón ni se hizo hematoma ni nada. Pero si te caíste, si te golpeaste, pues en donde está ectópico, pues el riesgo de lesión es mucho más alto. Entonces, ectopia fuera de su lugar. Que puede ser cruzada, que puede ser, miren, que pueden estar separaditos, que pueden estar juntitos, etcétera, ¿cierto? Otra patología que esto sí es frecuente es el famoso riñón en herradura. Los dos riñones normalmente son oblicuos hacia abajo y afuera. Aquí tengo los dos riñones oblicuos hacia abajo y adentro, fusionados a nivel de los polos inferiores. Y hablamos del famoso riñón en herradura. Y lo veo tanto en la tomografía, en la ecografía o en la resonancia. Y nosotros miramos la orografía y vemos cómo los dos están orientados hacia la línea media y se fusionan. Tú le haces la tomografía y mira, el izquierdo acá en este caso tiene un doble sistema con doble uréter, pero están fusionados en sus polos inferiores. Lo más frecuente que vemos, la patología más frecuente que vemos son los dobles sistemas. La pelvis renal es un solo triangulito, pero a veces son dos embuditos que recogen la orina y son doble uréter. El detalle cuál es, que en las mujeres da muchas infecciones. El doble sistema pielocalicilar da muchas infecciones en las mujeres. En cambio en el varón no le da nada. Puede tener en los dos riñones doble sistema y no le da nada. La mujer tiene doble sistema en un solo riñón y tiene infección urinaria 3-4 veces en el año. Entonces es un grave problema. Entonces puede ser en un lado, puede ser en los dos y ojo, tenemos que decirle el doble uréter hasta dónde va, hasta el tercio superior, hasta el tercio medio, hasta el tercio inferior. ¿Cómo se ve en la ecografía? El seno renal lo veíamos como una sola imagen blanca central y aquí vemos una imagen blanca central, una raya negra, otra imagen blanca. El doble sistema visto en la ecografía, el doble sistema visto en la mamografía o igual en la tomografía. Y tú ves clarito que tenemos los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal, un triángulo oblicuo hacia abajo y adentro. Y aquí vemos dos embuditos, doble sistema con doble uréter hasta el tercio distal. Lo más común, el pan de cada día, litiasis, ¿cierto? Litiasis. Que esté en el cálices, que esté en la pelvis, que esté en el uréter, que sean una, que sean 5, que sean 20, ¿cierto? Litiasis renal. Entonces, litiasis calicilar, litiasis piélica, litiasis ureteral, litiasis vesical, litiasis uretral.
litiasis que dibuja el cáliz y la pelvis, litiasis coraliforme. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuáles no se ven? El ácido úrico y la cistina. Estos no se ven en la radiografía, pero sí se ven, todos se ven en la tomografía. Por eso es que ahora todo el mundo prefiere tomografía, ¿cierto? Y tú pides sin contraste y con contraste de información, ¿cierto? Como vemos en la radiografía simple, radiopacidad cálcica, pero si es de ácido úrico me sale negativo. Yo tengo que saber que las de ácido úrico no se ven en la placa. Ecografía, imagen hiperecogénica con sombra acústica. Yo veo mi riñón, veo todo el seno renal que lo blanco al centro, imagen hiperecogénica con sombra acústica. Que puede ser única, que puede ser chiquita, que puede ser medianita, puede ser grande, y bien grande con su sombra acústica. Como vemos en la tomografía, imagen hiperdensa cálcica, y tú lo mides, lo bonito es que puedes medir el tamaño y la densidad. Y esa densidad te va a ayudar para saber qué tipo de litotripsia le vas a hacer al paciente. ¿Estamos? ¿Patología más frecuente a nivel de cerebro? Isquemia, infarto cerebral. El 65, algunos dicen hasta más, hasta el 75, le dan otro. De patología es infarto. ¿Cómo vemos el infarto? Primero que el paciente se desmaya, pierde el conocimiento, hace lipotimia, hace stroke, como quieran llamarlo, y usted lo lleva a la tomografía y no se ve nada. Porque el infarto a veces se ve en unas horas después. Entonces, infarto, muerte del tejido encefálico, se trombosa por un ateroma, por un émbolo, por qué sé yo, y no pasa la sangre, 3 minutos que no pasa la sangre, neurona muerta. Ojo, que nosotros hemos dicho que le podemos hacer la trombolisis, la fibrinolisis de 2 a 4 horas, especialmente intraarterial, ¿sí? Algunos usan la intravenosa que no nos ayuda, pero bueno, algo ayuda. Imagen hipodensa, formas triangulares, bordes bien definidos, que comprometen tanto la corteza como la subcorteza, sustancia gris, sustancia blanca. Entonces nosotros vamos a ver imagen hipodensa. ¿Qué territorio está acá comprometido? Cerebral media. ¿Cerebral media qué lado? Izquierdo. Izquierdo. ¿Y acá? Cerebral media del lado derecho. Entonces nosotros vamos a ver. El detalle es que algunos dicen 24 hasta 72 horas. Recién se ve la imagen hipodensa. Zona hipodensa, córtico subcortical, forma triangular, base periférica, vértice central. Siempre dibuja el territorio vascular. Puede ser todo el territorio, puede ser parte del territorio. ¿Estamos? Eso es infarto cerebral. A veces son chiquititos y vemos que esta imagen hipodensa en los ganglios basales también es un infarto. Como es chiquitito le llamamos infarto lacunar. Arterias de pequeño calibre, arterias penetrantes, arterias pequeñitas. En cambio, si el paciente se desmaya y le hacemos esto, viene con 220 de presión, con 160 de presión y está desmayado, lo encuentra desmayado, le hacemos la toma y vemos esa imagen hiperdensa. Eso es sangre, eso es un hematoma dentro del parénquima. Entonces, ojo, la sangre siempre en el cerebro se va a coagular, me hace una imagen redondeada, ovoidea, y siempre tiene un fino halo hipodenso. Entonces se rompe un vaso, generalmente se rompe una arteria. Chiquito, medianito, grande o grandote. Tenemos que definir el tamaño. Más de 3 centímetros se opera. ¿Qué otro detalle tenemos que decirle? Si desvía la línea media. Si comprime el ventrículo y desvía la línea media. Mientras más tamaño, más compresión, el pronóstico es peor. Mientras más desviación nos da formas redondeadas, irregulares, fino halo hipodenso, efecto de más, se desvía línea media. En cambio, cuando se rompe un vasito y la sangre entra a los ventrículos, hablamos de hemorragia, porque la sangre, el líquido, sangre líquida con líquido no se coagula, y hablamos de hemorragia. En cambio, el otro decimos hematoma, porque se hace un coágulo. Entonces, ¿cómo vamos a ver la sangre dentro de los ventrículos? Lo podemos ver como un contenido hiperdenso o podemos ver como un nivel líquido. Y vemos la línea horizontal
de la sangre que se sedimenta hacia abajo y el líquido cefalorraquídeo, y vemos la línea horizontal, contenido hiperdenso dentro de los ventrículos. Y ojo, tenemos que decirle dónde está, si está en las astas occipitales, si está en el cuerpo, si está en las astas frontales, si está en el tercer ventrículo, en las astas occipitales. Tengo que decirle dónde está. En cambio, aquí, ¿qué estamos viendo? Hemorragia subaracnoidea. Se rompe el aneurisma y las cisternas de la base, que la estrellita era negrita, se ve ahora hiperdensa porque tiene sangre. Entonces vamos a ver que todas las cisternas de las bases se hacen blancas, hiperdensas. La cisura simple se llena de sangre, contenido hiperdenso. Hemorragia subaracnoidea. Sangre en los espacios subaracnoideos, todas las cisternas de la base, los surcos, las cisuras. La primera causa es aneurisma que se rompe. Y vamos a ver en contenido hiperdenso. Nosotros miramos, esto no es hematoma intraparenquimal, está en el líquido subaracnoideo entre los surcos. Hemorragia subaracnoidea. Traumatismo encefalocraniano. Si el traumatismo es leve, ¿qué nos da? Edema cerebral difuso. ¿Cómo lo reconocemos el edema? Porque ya no hay ojos de chinito. Porque ya no hay el chinito, como le digo, le picó la verga en el ojo al chinito y ya no se ve nada de su ojo. ¿Cierto? Y vemos que ya no hay las astas frontales y ya no las vemos. Ya no vemos ni siquiera los cuerpos ni vemos nada. Todo está edematizado. Y la sustancia gris con la blanca ya no la vemos. Disminución del tamaño de los ventrículos, borramiento de los surcos, compresión de las cisternas de la base. Se golpea un poquito más fuerte, no solo es edema, sino se golpea más como cuando te caes y te raspas tu rodilla un poquito, igual. Unos pequeños raspositos con esas pequeñas imágenes hiperdensas que sangre, hematomas petequiales le llaman, y todo el borde blanco, de fondo negro por la contusión y hematomas cerebrales. Ojo, no se olviden, impacto directo y contragolpe, por favor, es importante ese detalle. Entonces, ¿qué vamos a ver en la contusión? La contusión se ve como la zona hipodensa, todo lo negrito, y que tiene dentro los pequeños hematomas al menos le llaman hematomas petequiales o hematomas intraparenquimales. La otra es el hematoma epidural. Encima de la dura. Por encima de la dura, en cambio el sub es por debajo de la dura. Epidural, ¿cómo vamos a ver? Imagen hiperdensa, porque sangre. ¿Quién se rompe? La arteria meningia media. Las arterias meningias se rompen. Se localiza entre la tabla interna y la dura. De la dura por fuera, epidural. Le llaman masa extracial, hiperdensa, biconversa. Comprime el parénquima, comprime el ventrículo. Miren el ventrículo, miren la línea media. Ojo, se dice que no cruzan las suturas, pero sí cruzan los senos venosos. Entonces, ojo, vemos una imagen hiperdensa, convexidad, como si fuera la barriguita de la embarazada mirando al encéfalo. E de embarazada, E de epidural. Ojo, que ustedes miran y con esta ventana no se ve la fractura. No se ve la fractura, y con la ventana hueso ustedes ahí están marcando el trazo de fractura. Por eso es que cuando siempre que hay TEC tenemos que pedir ventana para cerebro, ventana para hueso. Ojo, y miren la desviación de la línea media. Tiene que entrar a sala y operarse. En cambio, cuando vemos como una semiluna, una media luna, S con S, subdural semiluna, imagen hiperdensa o hiperintensa, en este caso estamos viendo una resonancia, que está entre la dura y la aracnoides. ¿Quién se rompe? Los senos venosos, las venas corticales, en forma de semiluna, luna creciente, adyacente a la tabla interna. Aquí cruza la sutura y se detiene en la línea media. Imagen hiperdensa, forma de semiluna. Miren cómo comprime, desvía línea media y cómo comprime los ventrículos. Fronto, temporo, parietal, fronto, temporo, occipital del lado derecho. Mientras, ojo, cuando se rompe la sangre y tiene mucha oxihemoglobina, se ve hiperdenso, blanco, todo blanquito, hiperdenso, en forma de semiluna, hiperdenso, agudo. Cuando se ve
mitad blanco, mitad negro, ese es su agudo, porque ya pasaron unos 10 hasta 3 semanas. A veces también lo vemos isodenso. Pero cuando lo vemos hipodenso, ya esto es crónico, más de 3 semanas. ¿Estamos? Entonces solo está en función el tiempo en que lo estoy viendo. Ojo, la otra cosa es que yo puedo lastimar el axón, que le llamamos la lesión axonal difusa. No se ve con la toma. Tiene que haber mucha lesión para que yo vea en la toma unas imágenes hiperdensas pequeñitas en la sustancia blanca. ¿Viste la lesión axonal difusa? Ojo, pero en cambio la resonancia se ve muy bonito. Y nosotros lo vemos en la resonancia y lo vemos en la resonancia y se ve muy bien. La lesión axonal difusa no es el examen ideal en tomografía. Para ver lesión en axón en sustancia blanca es resonancia. Aneurismas, dilatación de la arteria. Ojo, que nosotros tenemos por donde circula el contraste y tenemos por donde no circula, generalmente se trombosa. Dilataciones chiquitas, medianitas, grandes o grandotas, dilataciones oculares. Malformación arteriovenosa. Sabemos que es la anomalía entre una arteria y una vena, se dilatan y me dan unos vasos enormemente dilatados, tanto arteriales como venosos. ¿Qué veo en la tomografía? Veo áreas cálcicas, veo imágenes heterogéneas, áreas medias negras, áreas blancas, y cuando yo le pongo el contraste, se enciende con todo el contraste. Mire, este paciente ya le habían operado. El problema de estas ramas es que tú cierras una ramita, cierras dos, y las otras ramitas se engrosan y vuelven a aparecer y tiende a residuar mucho. Entonces, cuando le ponemos el contraste, todo esto son arterias y venas que forman un ovillo, los famosos ovillos de gusano, le llaman. Arterias y venas anormales que se comunican entre ellas, y hablamos de malformación arterial. Hidrocefalia, aumento de tamaño en los ventrículos. El índice de Evans lo medimos más de 30 y medimos entre una línea que va de un asta frontal a otra asta frontal y el máximo, la máxima curva, y vemos la relación. Cuando están dilatados todos hablamos de, y generalmente, ojo, los ventrículos se dilatan, ya no es ojo de chinito, sino ojo de lechuza, ya no es nariz chiquita, sino nariz de payaso. Las astas temporales que no se veían son las primeras que se dilatan, y vemos las astas temporales dilatadas. Atrofia, en cambio, en la atrofia que vemos que el cerebro se reduce. ¿Cómo es? Todo lo que no usamos se atrofia, ¿no? Por eso es que tenemos que usar nuestras neuronas para que no terminemos como presidente de la República, ¿cierto? Entonces nosotros miramos, ¿qué vamos a mirar en la atrofia? El parénquima cerebral disminuye, y vemos que todo el líquido subaracnoideo se aumenta, y vemos también que los ventrículos también aumentan. Tumor cerebral, el más frecuente, el astrocitoma maligno. Todo lo que son tumores, nosotros vamos a tener imagen heterogénea, áreas blancas y negras, y generalmente lo típico es el edema en dedos de guante. Miren ustedes sin contraste y miren con contraste. La captación del contraste también es heterogénea, y este es el grado 4, ¿no? Entonces, mírenla sin contraste y mírenla con contraste. Entonces, los tumores cerebrales son imágenes heterogéneas, pueden ser iso, hipo, hiperdensas, generalmente son heterogéneas, áreas blancas, negras, los bordes irregulares, que tiene el edema que lo rodea en dedos de guante, edema vasogénico. Entonces, cuando le ponemos contraste, capta el contraste de manera heterogénea. Neoplasia maligna primaria del cerebro. Artrosis, articulaciones, espacio articular conservado por presencia de cartílago. Cuando se pierde el cartílago, hablamos de, generalmente, si es asimétrico, bordes esclerosos, osteofitos, hablamos de osteoartrosis. Puede ser en cualquiera de las articulaciones, en la columna, en la rodilla, en los pies, en las manos, en la cadera. ¿Sí? Osteoartrosis. Entonces, ¿qué vamos a ver? Aumento en volumen periarticular, los famosos nódulos de Everden o de Char, ¿cierto? El examen ideal para ver artrosis, para ver cartílago, es
diagnóstico precoz, ya veo que el cartílago se está deteriorando y le doy el tratamiento antes que llegue a que ya no veo nada de cartílago. Y como se come todo el cartílago, se desgasta, entonces el hueso se hace blanco y empiezan a crecer piquitos del horno, osteofitos. Y luego veo quistes, zonas de líquido que se entran dentro del hueso, quistes subcondrales. Puede ser, miren ustedes, las áreas negras, los quistes subcondrales, en caderas, a nivel interfalángico. Terminamos mejor. Sí, terminamos rapidito. Entonces, artrosis, pinzamiento del espacio articular, osteofitos, aumento de volumen, ¿no? Artritis reumatoide, inflamatoria, desviación cubital, dedos de cisne. ¿Qué tenemos? Osteoporosis. La distribución es múltiples articulaciones y el pinzamiento del espacio siempre es simétrico. Siempre hay osteoporosis, pinzamiento simétrico, en los casos avanzados, desviación cubital y cuellos de cisne. En columna, ¿qué tenemos que acordarnos en columna? Que en columna, entre vértebra y vértebra, tenemos cartílago y tenemos el líquido. Cuando ese líquido se sale, me da la famosa hernia de núcleo pulposo. La hernia puede estar al medio, mediana, paramediana. ¿Y cómo lo vemos igual en la columna? Vemos igual pérdida del espacio articular, disminución, aire, neumodisco, bordes blancos y osteofitos, osteoartrosis, espondiloartrosis. Listesis, cuando se rompe la articulación de una vértebra con la otra y se desplaza la vértebra anterior o posterior. Si se desplaza anterior, anterolistesis de L4 en relación al L5. Si se desplaza posterior, retrolistesis de L4 en relación al L5. La patología más frecuente, metástasis. Cuando son blancas, metástasis blásticas. Cuando son negras, cuando son blancas, blásticas. Cuando son negras, huecos que los destruyen, líticas. Osteolíticas, osteoblásticas. Y la mayor parte próstata nos da mixtas. ¿Preguntas? Mucha suerte, ya saben dónde estamos, cualquier cosa que necesiten en cualquiera de sus rotaciones